Good afternoon, students. How are you, Geronimo? Very well, and you? Very, very well. Thank you. Valentina Cartagena, how are you? Very well, and you? Very well. Thank you. And Juan Jose, how are you? Very well, and you? Thanks. Ok, bueno, entonces, antes de iniciar nuestra clase de inglés, les quiero dar la bienvenida. Vamos a ver el present simple a través de los pronombres y su estructura. ¿Quién me sabe contestar cuáles son las terceras personas del singular? Sabemos que los pronombres en inglés es I, you. Profe, Dime, Juan José. he, she, it. Ok. ¿Qué pasa con esos que son terceras personas? ¿Quién me sabe decir? Cuando estamos hablando, cuando estamos en una oración, le agregamos ese al final de quién. No, profe. Jero, vale, sabemos. Cuando es tercera persona, le agregamos ese al final del verbo. ¿A quiénes? Si estamos hablando de ella, él y eso, de she, it y he, ¿le agregamos ese o no le agregamos? Nos referimos a varias personas. Exacto, sí, sino que es que en inglés les voy a explicar algo. El present simple es una forma de hablar sobre el presente que estamos viviendo en el momento. Por eso le dice presente, ¿cierto? Porque es algo que está pasando en el momento, ¿cierto? Yo estoy nadando, yo estoy bailando. Eso es present simple, ¿cierto? Entonces, para entender un poco más, voy a mostrar un video, el cual nos va a acercar un poco más a esto. Valentina, ¿me escucha? Sí, profe. Bueno, vale, ¿se ve la pantalla? Sí. Ok. Hi everyone, hola a todos, my name is Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Hoy vamos a hablar sobre el present simple, que es un tiempo verbal muy útil y muy fácil de conjugar. ¿Estáis preparadas y preparados? Here we go! El present simple lo usaremos para varias cosas. Es el tiempo verbal que usamos para expresar rutinas. Por ejemplo, I wake up at 8 every day. Me despierto a las 8 todos los días. Lo usamos para expresar verdades generales, es decir, hechos científicos o hechos que siempre ocurren. Por ejemplo, the earth goes around the sun. La Tierra gira alrededor del Sol. También para estados permanentes que implican dónde trabajamos, dónde vivimos, etc. Por ejemplo, Ruth lives in Ibiza. Ruth vive en Ibiza. Vamos a aprender a usar el present simple. En su forma afirmativa pondremos el sujeto seguido del verbo en infinitivo sin el to. En la tercera persona del singular, es decir, he. Bueno, paremos acá un momentico. Cuando hablamos de un verbo en infinitivo, estamos hablando de un verbo que termina en ar, ir, ¿cierto? Caminar, correr, bailar, saltar, ¿cierto? Esos son los verbos en infinitivo. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Ok, entonces, él nos estaba explicando en esta parte, él ya nos está explicando aquí la estructura para yo formar oraciones en presente simple. Entonces, el sujeto
Yo les voy a explicar desde acá y continuamos ahorita con el video, ¿cierto? Entonces, como podemos ver, entonces damos present simple, afirmativo, afirmativo, negativo. Entonces, el sujeto es el pronombre. They, we, I, you, perdón, si you, we, she, it, ¿cierto? Esos son los sujetos, o sea, el mismo pronombre. El verbo es como la acción, ¿cierto? Caminar, bailar, ¿cierto? Y el complemento es lo que yo hago con esa acción. Por ejemplo, they dance every day. She dances every day. Si vamos a ver acá, aquí hay una gran diferencia. Si podemos ver they y she en el verbo, vemos el verbo que es ¿cuál? Dance. El verbo no tiene en they una S, pero si vamos a verlo en she, en ella tiene una S al final el verbo. ¿Sí lo pueden ver? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Entonces, cuando estamos hablando de terceras personas, en este caso ella, she, he y it, en el verbo, en este caso dance, perdón, le agregamos S al final del verbo, pero en el verbo, no en el sujeto. Pero si vamos a hablar de ellos, de they, de you, de I y de we, no agrego S al final del verbo. Solo dejo el verbo como viene en su forma natural, que es dance. ¿Me hago entender? Entonces, ¿ahí qué estoy diciendo? Ellos bailan, aquí. ¿Qué es they? Jerónimo. ¿Qué significa they? Ellos. Ellos bailan. ¿Bailan qué? Todos los días. Ok, muy bien. Y en ella diría, ella baila todos los días. Entonces, cuando estamos hablando de present simple, ojo, es de presente simple, le agrego S al final del verbo, pero solo en el verbo. En el complemento, no. O sea, yo para formar una oración necesito un sujeto, que es el pronombre, más el verbo, que es la acción que yo estoy haciendo. Y el complemento es lo que yo hago con la acción, porque yo puedo estar, por ejemplo, ella baila. Ella puede estar solo bailando, pero el complemento es para, como dice la palabra, para complementar la oración. Entonces, en este caso es que ella todos los días baila, que ellos todos los días bailan. ¿Entendía esta parte afirmativa? Sí, profe. Ok, muy bien, Jerónimo. Muy bien, Valentina y Juan José. Entonces, en la afirmativa les quiero aclarar algo. La afirmativa, cuando una oración es afirmativa, es algo que casi no se puede, no, es algo que siempre es real, que siempre pasa, o sea, que no se puede negar. Por ejemplo, lady is teacher. ¿Qué dije ahí? Lady es profesora. Yes, ok. Entonces es algo que yo no puedo negar porque es real. Yo soy docente, ¿cierto? Yo soy profesora. Ahora, si yo lo voy a cambiar a negativo, entonces yo diría, pero esta es otra forma, este no es presente simple, sino, bueno, sí es presente simple, sino que no tiene el complemento. Por ejemplo, diría, lo voy a negar, entonces no diría she is teacher, diría she is not teacher. Ella no es profesora. Entonces la negativa es negar algo que está pasando. Entonces, por ejemplo, vamos a pasar a esta parte negativa. En la parte negativa es lo mismo, solo que hay una cosita que cambia y ya les voy a explicar.
¿Ustedes qué diferencia ven de la forma afirmativa, que es esta cuadrito azul, y la forma negativa? ¿Qué diferencia ven en la oración? Que la negativa está do y en la afirmativa no. Ok, muy bien, Jerónimo, very well. ¿Qué significa do o das? ¿Qué significa en español? ¿Es un qué? ¿Es un verbo qué? ¿Es un verbo au? Aquí está. Auxiliar. Un verbo auxiliar. Exacto, es un verbo auxiliar. ¿Qué significa un verbo auxiliar? Que me va a complementar mi oración. Por ejemplo, do es hacer, ¿cierto? Pero yo no lo menciono, yo no digo yo hago, no. O sea, es más que todo, significa hacer. Pero cuando yo lo voy a traducir en la parte en español, yo no lo traduzco como hacer, sino que en inglés es un auxiliar, es una ayuda. Entonces, para yo armar una oración en negativo, necesito el sujeto, que es el pronombre, el verbo auxiliar, que es do o das. Ojo, no es do y does, no, es do y das. ¿Cuándo utilizo do y cuándo utilizo das? Do lo utilizo para las que no son terceras personas, como you, I, we y they, ¿cierto? Y das lo utilizo para las que son terceras personas, she, it y he. ¿Entendido esa parte? O sea, yo utilizo do para cuando estoy hablando de they, de you, de I y de we. Y utilizo das cuando estoy hablando de she, de it y de he. ¿Entendí esa parte? Sí, profe. Bueno, Otras. ok. Entonces, ojo, eso es de mucha atención. Acá, en la parte afirmativa, yo agregaba una S al final del verbo, ¿cierto? Cuando hablaba de she, de he y de it. Y en la negativa, yo no tengo que agregarle S al final del verbo, porque si podemos ver aquí, dance está normal. No tiene la S al final, ¿cierto que no? No, profe. No, muy bien. ¿Por qué? Porque das me reemplaza esa S al final del verbo. Entonces, como ya tengo das, no tengo que colocar la S al final del verbo. Ya lo puse aquí con das, con el verbo auxiliar. Entonces, aquí coloco el verbo normal. Entonces, ¿cuál es la estructura para hacer una oración negativa? El pronombre, el verbo, más la negación, que es not, más el verbo, más el complemento, que es every day. Entonces la oración diría, they do not dance every day. She does not dance every day. ¿Cierto? ¿Qué diría? Ella no baila todos los días. ¿Qué diría con day, Valentina? ¿Qué diría con day? Not. No, pero dígame la oración en español. Me hace el favor. Esta. Ellos no bailan todos los días. Ok, muy bien. Entonces, ¿me comprendieron esta parte afirmativa y negativa en inglés? Sí, señor. Sí, profe. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Pero antes de hacer el ejercicio, la próxima clase vamos a ver la parte interrogativa. Vamos a terminar de ver cuando él nos explica más detalladamente, pues, lo que yo les acabo de explicar, la parte afirmativa y la parte negativa. En su forma afirmativa, pondremos el sujeto seguido del verbo en infinitivo sin el to. En la tercera persona del singular, es decir, he, she, it, se añade una S al final del verbo. Es decir, que el presente del verbo to play, jugar, sería I play,
You play. He plays. She plays. It plays. We play. You play. They play. Para añadir esa S de la tercera persona hay que seguir unas reglas. Los verbos acabados en Y menos los precedidos por una vocal cambian en IES. Por ejemplo, la tercera persona del verbo try, intentar, será tries. Pero en play, como le precede una vocal, será plays. Los verbos acabados en X, SH, CH y SS cambian a ES. Por ejemplo, la tercera persona de cross, cruzar, será crosses. Para los verbos acabados en O, agregaremos ES. Por ejemplo, la tercera persona de go, ir, será goes. La forma negativa se forma con sujeto, seguido de don't o doesn't si es tercera persona, seguido del verbo en infinitivo sin el to. Por ejemplo, la forma negativa del present simple del verbo to eat, comer, sería I don't eat. You don't eat. He doesn't eat. She doesn't eat. Eat. Bueno, yo quiero hacer una pausa aquí. Se me pasó enseñarles o mostrarles la regla cuando yo agrego S. ¿Cuándo agrego S? Cuando el verbo termina ¿en qué vocal? Cuando agrego solo una S, cuando termina en una I, ¿cierto? ¿Cuándo agrego solo una S? Cuando el verbo... Termina en una I. Exacto. Y cuando termina, por ejemplo, en CH, en no, en Z, agrego ¿qué? S. Muy bien, Jerónimo. Excelente. Ahora, ustedes aquí pueden ver que la negación ellos la contrajeron. Para yo no tener que copiar do not, simplemente hago una contracción, que es, por ejemplo, copio do junto a la N, una comillita y la T. Y ahí estoy diciendo do not, no tengo que copiar la O. Y ahí ya estoy haciendo una contracción. Aquí, en das, miren que es lo mismo. Copio das, agrego la N, coloco su comillita y coloco la T. Y ahí ya estoy diciendo do, does not. Chicos, esta es la forma normal que en inglés se utiliza para escribir una oración negativa. Normalmente siempre vamos a encontrar en inglés esto así, ¿cierto? Entonces, para que sepan que lo pueden hacer de esta manera o como lo vimos en la parte que les expliqué. ¿Entendido? Señora. Ok, muy bien. Profe. Entonces, cada uno tiene una hojita ahí con un lápiz, ¿cierto? Señora. Bueno, entonces vamos a ver. ¿Quién? Señora. Bueno, yo voy a copiar aquí. Pero yo voy a copiar acá unas palabras en inglés. Y ustedes van a hacer en 2 minuticos. Solamente me van a utilizar el pronombre y el verbo en una oración afirmativa. Entonces, por ejemplo, read. ¿Qué significa esa palabra? Rojo. ¿Seguro? Profe, no se ve casi. Ya la voy a engrandecer. Muchas gracias. Así se ve. ¿Se ve? Ahí. Sí. Ok. Read. Read, perdón. Profe, leer. Ok, muy bien. La segunda. Jugar. Jugar, profe. Jugar. Muy bien. Smile, esta que les voy a copiar.
¿Qué significa? Oler. Esta significa oler. Ok. Y esta, speaking. Hablar. Hablar. Muy bien. Ahora, entonces, vamos a hacer la siguiente. Yo voy a escribir, ustedes van a tener en cuenta estas tres oraciones, estas tres palabras. Y me van a hacer una oración afirmativa. Recuerden, la oración afirmativa necesita sujeto más verbo. ¿Cierto? Entonces, háganmela ahí y me la dicen cómo quedó. Escojan el verbo que ustedes quieran. Recuerden cómo termina el verbo. Si termina en i, aquí le agrego. Si la van a hacer con chid, con id o con hid, le agregan s. Pero si la van a hacer con you, con we, con they o con I, no le agrego s al verbo. ¿Listo? Profe, entonces la oración la hacemos afirmativa, ¿verdad? Sí, afirmativa. Solo con sujeto más verbo. ¿Quién la tiene lista? Profe, yo. ¿Quién dijo yo? A ver. Juan. Juan, bueno, Juan. Si quieres me habilitas la cámara y me muestres. Sí, señora. Espérate, ¿Me la puedes copiar por el chat? Sí, señor. Bueno, cópiamela por el chat porque es que yo estoy ciega y no veo. Profe, yo también terminé. Ah, bueno, Jero, entonces cópiamela por el chat. Valentina, ahí le falta, si estamos hablando de ella, ¿le falta qué? A ese verbo. Le tienes que agregar una qué. La S. Ok, entonces, recuerden, cuando hay una vocal, antes de la I, le agrego S. Pero, si hay una consonante antes de la I, le agrego ES. ¿Listo? Juan José. Sí. Vale. ¿La S dónde va? ¿En ella o en play? En play. Ah, bueno, entonces corríjamele. Juan José, no lo había visto la tuya. He is teacher. Jerónimo, tú ya tienes la tuya. Bueno, espérate un momentico. Jero, yo te atiendo. Bueno, Diego, perdón. Juan José, bien, pero le faltó la S, ¿cierto? Porque estábamos hablando. Y esa is no iría ahí, porque estamos hablando en presente simple. Esto lo utilizo más bien cuando estoy hablando del verbo to be. ¿Listo? Entonces, quedaría solo la he y la teacher. He is teacher. Bueno, sí lo puedes conejar con is, pero está bien. Bueno, Valentina. Ok, listo, ahora sí. Muy bien. Vale, Jerónimo. He plays soccer. Hiciste el complemento. Muy bien. Él juega. Bueno, Jero. Ahí solo le tenías que agregar la S. ¿Listo? Sí, profe. Bueno, pero muy bien. Se ve que entendieron, me alegra mucho. Entonces,
Muchas gracias por su asistencia. Les mando un abrazo y la Virgen los acompañe. Goodbye. Goodbye, teacher.